Las decisiones sobre impuestos, presupuestos y sustentabilidad no son solo números en un escritorio, son tu día a día. Soy la doctora Diana Lizeth Becerra Peña, investigadora experta en estudios económicos y fiscales, y esto es Evidencia Pública, Economía, Datos y Sociedad. El podcast donde traducimos el rigor científico y el análisis de datos en herramientas para entender nuestro entorno. Porque para exigir mejores políticas públicas y cuidar nuestra economía, los datos siempre matan al relato. ¡Comenzamos! Faltan pocos días para que el balón ruede en el Mundial de 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán el escenario. Pero mientras los aficionados piensan en goles y penales, nosotros, los interesados en los estudios fiscales, pensamos en algo más complejo. ¿Dónde paga impuestos un jugador que mete gol en el Estadio Akron en Zapopan, entrena en Los Ángeles y vive en Madrid? Hoy vamos a hablar de dos monstruos de la hacienda pública: la doble tributación y la erosión de la base imponible, el famoso BEPS. Y te voy a explicar por qué el Mundial 2026 será el mayor reto fiscal de la historia deportiva. Abrimos nuestro corte de caja, el dato que actualiza tu disco duro fiscal. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, más de 140 países han acordado implementar el famoso Pilar 2 del proyecto BEPS. ¿Qué significa esto? Que a partir de este periodo, que va del 2024 al 2026, se establece un impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas multinacionales. ¿Por qué es relevante hoy? Porque el fútbol moderno ya no es solo deporte, es una industria multinacional. Los clubes y las empresas que gestionan los derechos de imagen de los futbolistas solían mover sus ganancias a paraísos fiscales donde tenían una tasa cero. Con esta nueva normativa, que estará plenamente vigente para el Mundial 2026, la fiesta de la nula tributación se está terminando. Si un futbolista intenta esconder sus ganancias en una isla remota, ahora su país de origen podrá cobrarle la diferencia hasta llegar a ese 15%. Es el cambio más grande en la fiscalidad internacional en un siglo. Entremos al valor público. Vamos a desmenuzar esto. Imaginemos a una estrella mundial, llamémosle el crack, que jugará en el Estadio Akron en 2026. Aquí nos enfrentamos al problema número 1, la doble tributación jurídica. En el derecho fiscal internacional existen dos principios que chocan. 1. La fuente, es decir, el país donde se genera la riqueza, en este ejemplo México porque aquí jugó el partido y cobró por ello. Y 2. La residencia, el país donde vive el jugador, digamos, España o Inglaterra. Normalmente, ambos países querrían cobrarle impuestos sobre ese mismo ingreso. Entonces, para evitar que el crack pague dos veces, existen los convenios para evitar la doble tributación. Aquí viene el dato técnico para mis colegas. El artículo 17 del modelo del convenio de la OCDE es muy específico para artistas y deportistas. Este artículo permite que el país donde se realiza la actuación, en el ejemplo hipotético México, retenga el impuesto aunque el artista o el deportista no viva aquí. Para el 2026 esto es una pesadilla logística. El crack tendrá que declarar ingresos ante el SAT por sus juegos en México, tendrá que declarar impuestos ante el IRS por sus juegos en Estados Unidos y ante la CRA por Canadá. 3 haciendas públicas mordiendo el mismo cheque. Pero el problema real, y donde entra mi línea de investigación sobre eficiencia, es la erosión de la base imponible. Históricamente, los futbolistas no cobraban todo como salario, sino como derechos de imagen, a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Esto erosionaba la base imponible, es decir, hacían el pastel de impuestos más chiquito artificialmente para pagar menos. Para el Mundial 2026, con la actualización de los marcos inclusivos de BEPS, las autoridades fiscales de los 3 países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, compartirán información en tiempo real.
Si el crack dice que cobró sus patrocinios en las Islas Caimán para no pagarle al SAT, el intercambio automático de información lo va a delatar. La tendencia actual es la transparencia total. Se busca grabar la riqueza donde realmente se crea el valor económico. Seguro piensas, doctora, yo no soy futbolista ni gano millones. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Pues vamos a tu saldo a favor. La globalización fiscal ya te alcanzó, aunque no juegues el mundial. Aquí van 3 lecciones prácticas. Número 1. El freelancer internacional. Si tú trabajas desde Jalisco para una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, el caso de programadores, de diseñadores, estás en la misma situación que el futbolista. Estás generando riqueza en una jurisdicción diferente a tu residencia. Entonces, tienes que asegurarte de llenar los formatos correspondientes si trabajas con Estados Unidos para evitar la doble tributación. Si no lo haces, la hacienda de ese país podría retenerte el 30% y luego el SAT te cobrará aquí. Usa los tratados a tu favor. Número 2. Inversiones y cripto. El combate a la erosión de la base imponible significa que el SAT tiene ojos en todos lados. Si tienes inversiones en plataformas extranjeras o criptomonedas, no asumas que el SAT no se entera. Con los nuevos acuerdos de intercambio de información, reportar esos ingresos es vital para evitar multas por discrepancia fiscal. Número 3. Economía digital. Así como se busca grabar al futbolista donde juega, las plataformas digitales como Netflix, Uber, Airbnb ya pagan impuestos en México, aunque sean extranjeras. Revisa tus facturas. Ese IVA que pagas es resultado directo de estas políticas de evitar la erosión de la base nacional. El fútbol es un juego de estrategia, pero la hacienda pública lo es aún más. En 2026 veremos goles, sí, o al menos eso esperamos, pero también veremos el despliegue de una red de fiscalización global sin precedentes. Así llegamos al final de este episodio, pero el análisis de los datos continúa. Si esta información te fue útil para entender mejor tu entorno, suscríbete a este podcast y compártelo con alguien a quien le sirva esta información. Soy la doctora Diana Becerra. Gracias por escuchar Evidencia Pública, Economía, Datos y Sociedad. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque recuerda, para tomar buenas decisiones, los datos siempre matan al relato.